Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de este estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia. Es un corto tiempo de paz que Dios concede a la humanidad para que especialmente nosotros que conocemos la palabra de Dios, la teoría de la palabra, la letra de la palabra, podamos llegar a comprender realmente el plan de salvación, el mensaje de justificación por fe y gracia en el garante Cristo Jesús, que nos quiere dar su justicia gratuitamente. La salvación es gratuita, su justicia que es su vida, su carácter es gratuito. Todo es de gracia, pero todo es condicional. Hay ciertas condiciones, requisitos que el ser humano debe conocer, que son sencillas y fáciles de alcanzar, que hasta un niño dice podría llenar esos requisitos. Así que ese es el mensaje que estamos estudiando en este tiempo, por la gracia de Dios. Estamos ya en el estudio número 300 de esta serie de justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser justos para vivir por fe? Necesitamos una fe verdadera, y la fe es una de las condiciones para poder aceptar a Cristo, para recibir la salvación por fe y gracia, para ser liberado completamente del pecado que está en nosotros, del pecado que está en el mundo y del pecado que hace producir Satanás. Necesitamos estudiar ampliamente sobre el significado espiritual de la palabra de Dios. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne, dice, nada aprovecha, sino necesita sabiduría espiritual. Para continuar estudiando, vamos a enumerar brevemente los requisitos, las condiciones que hemos estudiado hasta aquí. Estamos ya por terminar el 10º requisito, la 12ª condición para poder emprender la carrera cristiana, para poder recibir la salvación por fe y gracia y comenzar a vivir el anticipo de la vida del cielo, de la vida de la nueva tierra aquí en este mundo. No necesitamos esperar todavía vivir la vida de salvación. Necesitamos creer que Dios nos puede dar aún en este mundo para poder vivir una vida de reposo, una vida de paz, una vida, como dice la Biblia, bienaventurado. Felices, dice, los que aceptan a Cristo, los que tienen la justicia de Cristo, los que tienen el Espíritu de Dios. Felices, dice, aún en un mundo donde no hay paz, donde no hay felicidad, pero el cristiano puede todavía comenzar a vivir una vida de paz. Por eso necesitamos conocer los requisitos, llenar las condiciones que son sencillas. El primer requisito, la primera condición que la Biblia presenta es el llamamiento. El Espíritu Santo está trabajando todos los días y llamando a todos los seres humanos en este mundo. Y nosotros necesitamos comprender, distinguir y conocer en qué momento el Espíritu nos llama más directamente para aceptarlo. Quizás por medio del estudio de la palabra de Dios,
o por medio de las prédicas, o por medio de la enfermedad, o por medio de la prosperidad, por medio de las pruebas, los obstáculos, los problemas de este mundo. Dios tiene 1000 maneras, 1000 formas de cómo poder hacernos reflexionar y llamarnos de que Dios nos está esperando. Él es bueno en gran manera. Muchos decimos Dios es bueno, pero si Dios es bueno, entonces ¿por qué no entregamos nuestra vida completamente, así como estamos estudiando, todo lo que somos y todo lo que tenemos? Y así podemos nosotros empezar a disfrutar la vida cristiana. El segundo requisito es estudiar, conocer las leyes de Dios. El tercer requisito, la fe. El cuarto, el arrepentimiento. El sexto, quebrantamiento de vida. Reconocer que estamos enfermos físicamente y espiritualmente. Y el séptimo paso es renunciar a esa vida. Decir, Señor, ya no quiero vivir esa vida, quiero vida nueva. Y el octavo paso es la confesión. Y el noveno, aceptar a Cristo. Y el décimo, si aceptamos a Cristo en nuestra vida, necesitamos entregarle nuestra voluntad, nuestra vida, para que Cristo nos dirija, para que Cristo nos cuide, para que Cristo esté en nosotros y con nosotros, y nos dé la seguridad de vivir una vida sin caer en tentación, así como Él vivió hace 2000 años atrás en este mundo, sin ceder a la tentación. Nos quiere dar esa vida. Por eso, uno de los requisitos es entrega de la voluntad, para comenzar una vida nueva solamente haciendo la voluntad de Dios. Y Jesús en San Juan 14, 10 al 14, Jesús manifestó de que si nosotros por fe entregamos nuestra vida, nuestra voluntad, y hacemos la voluntad de Dios, pedid, dice, lo que queráis. Y ustedes, dice, harán obras mayores que yo hice en este mundo, dice Jesús. Esa es la promesa de Dios. Pero es vivir haciendo la voluntad de Dios. Y cuando uno comienza esa nueva vida, realmente se va a sentir como que ha perdido sus ojos, como que ha perdido sus manos, como que ha perdido sus pies. Ya no va a poder movilizarse a las cosas de este mundo. Ya no va a concentrar su atención por la vista en las cosas visibles de este mundo. Ahora va a tener que creer en cosas invisibles, porque la educación de este mundo nos ha enseñado a creer en las cosas que vemos. Pero la vida cristiana es vivir como viendo al invisible, las cosas que no se ven, pero si creemos son verdaderas y reales y sí se pueden experimentar, comprobar. La vida cristiana por fe es mucho mayor, mucho mejor que la ciencia. Muchos dicen que la ciencia, para que sea ciencia, debe experimentarse, debe comprobarse, debe demostrarse. Pero la vida cristiana es mucho más que eso. Es más seguro y más potente, se puede demostrar. Ahí tenemos el ejemplo en el libro de Hebreos capítulo 11. Ustedes pueden leer todo el capítulo. La fe de los antiguos cristianos se demostró en la práctica. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto y pasó el Mar Rojo con mano poderosa. Y también ingresó a la tierra de Canaán después de 40 años.
y los muros de Jericó cayeron. Dios peleó por su pueblo. Así Dios quiere pelear por nosotros para vencer todo el pecado que está en nosotros, todas las concupiscencias, todos los malos deseos, malas inclinaciones y malas costumbres, todo el mal que está en nosotros. El poder y la gracia de Dios puede vencer en nosotros si Cristo mora en nosotros. Y también podemos vencer al mundo, así como el pueblo de Israel fue liberado del mundo de aquel entonces de Egipto. El pueblo de Dios también de Babilonia fue liberado. Hoy también la moderna Babilonia es el mundo. Ha caído el mundo. El mundo está a un paso de caer totalmente en toda clase de males. Pero nosotros podemos ser libertados por Cristo. Esa es la vida cristiana que Cristo ha dispuesto en el plan de salvación. ¿Qué necesita? Llegar al punto de entregar nuestra voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es hacer su obra, es dedicarnos en su trabajo, en su viña. A los discípulos les dijo, dejen de pescar, ahora serán pescadores de hombres. Necesitamos llevar este evangelio al mundo. Hay muchos sinceros que están esperando en todas las iglesias, en todas las congregaciones, en el mundo también. Jesús quiere tomar nuestras vidas enteramente y quiere prepararnos, porque Dios no utiliza, dice, a los novatos, a los que no están preparados, sino que si el creyente está dispuesto a entregar su voluntad, Cristo lo prepara. La obra de preparación para predicar el Evangelio, para la segunda venida de Cristo, para recibir la lluvia tardía, para la salvación, para tener un carácter puro, limpio, perfecto, esa obra de preparación es obra de Dios en el hombre. Sea corto o larga, es obra de Dios. Cristo, yo soy el principio y el fin, dice, de esa obra de preparación. Yo soy el alfa y la omega. Pero muchos entendemos mal. Muchos decimos, hay que prepararse. Y muchos tienen razón. Como no hemos llenado estos requisitos y no hemos nacido a vida nueva, no tenemos el carácter de Cristo, no tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, entonces pues necesariamente el ser humano carnal va a tratar de prepararse, porque el hombre egoísta también quiere salvarse, dice. Entonces, quizás no está mal expresado, mal dicho, hay que prepararse, pero esa expresión que dice hay que prepararse, eso suena a que todavía no tenemos a Cristo, no somos hijos de Dios, no somos hombres espirituales todavía. Entonces será más bien motivo para empezar de nuevo como Nicodemo. Nicodemo, cuando Jesús le dijo tienes que nacer de nuevo, comenzó a estudiar, dice, las Escrituras de nuevo. Nuevamente comenzó a estudiar día y noche hasta comprender ese nuevo nacimiento. Entonces nosotros necesitamos estudiar. Pero cuando comprendamos, ahora sí entregaremos nuestra vida y Cristo nos preparará cuerpo, alma y espíritu. Segunda Tesalonicenses 5:23 dice, el Dios de paz os santifique, cuerpo, alma y espíritu. La obra de preparación tanto de la vida física, de la vida mental y de la vida espiritual es obra de Cristo. Cristo es el maestro, Cristo es el arquitecto, Cristo es el capitán, Cristo es el consejero, Cristo es el profeta, que dijo Moisés que levantaría otro profeta, dice, como yo, les dijo a los israelitas Moisés antes de morir, se refería a Cristo.
El que tiene a Cristo aquí tiene todo. Y el que tiene a Cristo, seguirá a Cristo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Por eso necesita entrega total. Si vamos a seguir a Cristo, al mundo, a predicar el Evangelio, no sabemos, así como para los salvados hay un lugar en el cielo, pero en esta tierra también Cristo tiene un lugar para predicar, una tarea que cumplir. Y Él es el que conoce, Cristo sabe a quiénes vamos a predicar, qué les vamos a hablar, a qué lugares vamos a ir. Cristo nos tiene que llevar por su Santo Espíritu, nos tiene que hablar a la conciencia para hacer la voluntad de Dios. Por eso necesita entrega de corazón, entrega de mente, entrega de la voluntad, de la conciencia, de la razón y la imaginación y el juicio. ¿Por qué? Porque ahora ya no vamos a vivir como antes vivíamos. Entonces necesitamos entregar nuestra vida y todas las cosas que tenemos, que son las cargas de la vida. Ya hemos aprendido que las cargas de la vida, ¿qué son? Los afanes de este mundo. El afán o la preocupación por la comida, por la bebida, el vestido, que cada día sale el ser humano a trabajar. El pobre está tan afanado por las cosas esenciales de la vida. Esas son las cargas. Pero para nacer a vida nueva hay que entregar, porque primero hay que morir al yo para que Cristo nos pueda dar nueva vida. ¿Y cuáles las cargas del rico? Las cargas del rico es cuidar sus riquezas, para no fracasar, para no perder, porque acechan los ladrones, acecha el fracaso, acecha las leyes de este mundo. El rico aún no duerme por cuidar sus cosas. Pero esas cargas, dice, entréguenme, porque si ustedes van a seguir ocupados en esas cosas, no pueden seguirme, no pueden ser siervos útiles, no pueden trabajar en mi viña, no pueden ser pescadores de hombres, dice Jesús. Entregar todo eso, todo lo que uno tiene, son las riquezas de maldad, dice San Lucas capítulo 16. Y las riquezas de maldad, Dios lo puede utilizar por medio de nosotros para salvar almas. Y así seremos buenos administradores, buenos mayordomos. Pero el mayordomo infiel e injusto, ¿qué hizo? Utilizó mal para sí mismo. Entonces perdió todo este mundo y el mundo venidero. Jesús ampliamente explicó este evangelio. Podemos leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, el verso 25 al 31, al 32. Brevemente vamos a leer, dice así: Por tanto os digo, no os afanáis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Nosotros, como hijos de Dios, nuevas criaturas, verdaderos cristianos, ¿no valdremos más que las aves? Si Dios alimenta a las aves, ¿por qué no nos va a alimentar? Dice. ¿Por qué no queremos entregar todo al Señor? Dice. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
No os afanáis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. No os afanáis, dice. Quienes solamente buscan el mantenimiento de la comida, la bebida, el vestido y todas las demás necesidades, los gentiles que no conocen a Dios, los impíos que no conocen a Dios, los que no han entregado sus vidas a Cristo, los que no son nueva criatura en Cristo Jesús, los que no tienen vida espiritual, los que no tienen el amor de Dios, los que no tienen el carácter de Dios. Ellos sí deben de buscar. Pero ustedes, dice, no necesitan buscar porque ya tienen un Padre eterno. Ya son de nuevo hijos reconciliados. Así como el hijo pródigo que regresó a su casa y ya no necesitaba ir a dedicarse al trabajo de cuidar cerdos. Ya. Así el verdadero creyente ya no vuelve. ¿Por qué ya no vuelve? No porque no quiera, porque en la casa de su padre, así como el hijo pródigo, ya tiene todo. Dios dice, no vas a ser mi siervo, sino mi hijo. Le puso, dice, el mejor vestido, hizo fiesta. Así, Cristo nos quiere recibir y nos quiere conducir y nos quiere sostener y nos quiere enseñar y preparar y utilizarnos como instrumentos de justicia. Vamos a comprobar si realmente estas promesas son así. En Discurso Maestro de Jesucristo, página 84. Basado en San Mateo 6, que hemos leído, verso 32. Dice, porque todas estas cosas, dice, buscan las gentes del mundo. Los que todavía son mundanos, sirven al mundo, viven para el mundo, han nacido en el mundo, son hombres carnales, ellos nomás buscan la comida, la bebida, el vestido, el mantenimiento y todas las cosas necesarias. Dice Jesús, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. He venido para abriros, dice, el reino de amor, de justicia y de paz. Abrid el corazón para recibir este reino, y dedicad a su servicio vuestro más alto interés. El que acepta el reino de gracia, el reino de amor, porque el verdadero creyente nace con el amor en el corazón, con la gracia de Dios en el corazón, reino de justicia, con la justicia en el corazón, o sea, con la vida de Cristo, una vida santa, perfecta, limpio, puro, sin pecado, y un reino de paz, nace con la paz en el corazón, porque Cristo es la paz. Entonces, si así ustedes, dice, han nacido al reino de Dios, abrid el corazón para recibir este reino, dice, y dedicad a su servicio vuestro más alto interés. Entonces ahora la nueva vida se dedicará al servicio de Dios. Ese es su más alto interés, su mayor preocupación, su mayor trabajo, su mayor deseo es dedicarse en el servicio de Dios. Y las cosas de este mundo ya renunció y el Espíritu y la gracia de Dios lo va a liberar. Ahora termina diciendo, aunque es un reino espiritual, porque ahora la nueva criatura es hombre espiritual. Pero, dice, no temáis que vuestras necesidades temporales sean desatendidas. Si os entregáis al servicio de Dios, el que es todopoderoso en el cielo y en la tierra, proveerá todo cuanto necesitáis. Aunque ahora, dice, ustedes pasan del reino de este mundo al reino espiritual. Ahora ustedes eran hombres carnales, ahora son hombres espirituales. Ahora no tengan miedo, dice, no se preocupen, ya terminó el miedo, la preocupación.
a las necesidades temporales, dice. Y esas necesidades temporales de la comida, la bebida, el vestido y la casa no serán desatendidos por vuestro Padre, dice. Si vuestro Padre Celestial aún a los animales, dice, lo alimenta, también los sostiene a las plantas, ustedes valen más que ellos, dice. Si os entregáis al servicio de Dios, el que es todopoderoso en el cielo y en la tierra, proveerá todo cuanto necesitáis. Para recibir la provisión de gracia, para que nunca nos falte nada, nada de comida, bebida, vestido, casa y todas las necesidades, ¿cuál es la condición? Si os entregáis al servicio de Dios activamente, al 100%. Esa es la condición. Entonces, ¿por qué hoy, dice, el cristianismo no tiene fe en Dios? Es incrédulo, duda, no cree que Dios puede proveer. Por eso cada día afanosamente sale a cuidar sus cosas los ricos y los pobres a buscarse la vida, porque les falta la fe, nos falta la fe. Necesitamos confiar. Fe poderosa, el justo vivirá por la fe. Es que necesitamos ser justos. Y para ser justos necesitamos unirnos al justo. El que se une, dice, a la raíz santa, justo, dice, Romanos capítulo 11, la rama también, el creyente será santo, justo, bueno, dice. Ahora sí, uno puede entregarse al servicio de Dios, y Dios proveerá, dice, todo cuanto necesitáis. Y de esto dan razón todos los santos antiguos, todos los justos, los fieles, se dedicaron a servir a Dios y no les faltó nada. Y en este tiempo también llegará el momento en contar muchas experiencias. Vamos a tener que conectarnos por medio de este moderno sistema de comunicación Internet para poder contar nuestras experiencias. Pero ya podemos dar razón, por la gracia de Dios, el que les habla, este estudio. Aquí estamos un grupo de hermanos, un pequeño grupo de hermanos que hemos decidido entregar nuestras vidas, entregarnos al servicio de Dios, aprender cómo es vivir por fe. Estamos ya más de 2 años. Hemos tenido que, por la gracia de Dios, Dios ha permitido liberarnos de nuestras actividades, de nuestros empleos, de nuestros negocios, de todo, y ahora vivimos todavía en paz. No nos ha faltado nada hasta aquí, aún sobra, porque muchos hermanos, muchos enfermos llegan y compartimos con ellos, y todavía queda. Así que es tiempo de estudiar para que tengamos más fe. Dios proveerá, dice. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses dice, ocupaos en vuestra salvación. Dios es el que obra. Vamos a leer en Cada Día con Dios, página 277, dice. Jesús, el precioso Salvador, hablaba a sus oyentes para referirse a los deberes comunes de la vida, su preocupación por la ropa, la comida y la bebida. Les enseñó que estos asuntos no debían absorber su interés como si debieran continuamente llevar esa carga. Así que el verdadero creyente, si entregó sus cargas, la carga del yo de su vida y las cargas de la vida, que son los deberes, ocupaciones o trabajos comunes de la vida, la preocupación por la ropa, la comida, la bebida, esas cosas, dice, ya no deben absorbernos, porque esas cargas, dice, lo hemos entregado a Cristo. Y Jesús les señaló a las aves y les dijo que su Padre Celestial se preocupa hasta del gorrioncito, sostiene los mundos y al mismo tiempo se interesa por las avecillas,
¿con cuánta mayor razón se preocupará por los seres formados a su imagen? Les mostró las flores resplandecientes de hermosura y les pidió que las observasen y declaró que en su desnuda sencillez superan la gloria de Salomón. O sea, las plantas, las flores, y a pesar de ello, de un día al otro desaparecen. ¿No sois vosotros mejores que ellos? Entonces, esa es la promesa de Dios. Necesitamos fe. En el libro A fin de conocerle 91, no podemos decir al ambicioso que debe dejar de serlo si quiere ser cristiano. Dios coloca delante de él los más elevados objetos de ambición, un manto blanco inmaculado, una corona tachonada de joyas, un cetro, un trono de gloria, un honor que es tan duradero como el trono de Dios. Todos los elementos de carácter que ayudan al hombre a tener éxito y ser honrado en el mundo, el deseo irrefrenable de hacer algún bien mayor, la voluntad indómita, el esfuerzo tenaz, la perseverancia incansable, no han de ser desechados, han de permanecer y mediante la gracia de Dios recibirá en el corazón, han de cambiar de dirección. Esos valiosos rasgos de carácter han de aplicarse a los objetos tanto más elevados y nobles que los propósitos mundanos como los cielos son más altos que la tierra. Aquí hay una reflexión, podemos razonar, dice, con una razón santificada. Antes, dice, el ser humano carnal, humano, era ambicioso, se dedicaba a buscar, a tener éxito en este mundo, tenía una voluntad indómita, esfuerzo tenaz, era perseverante, incansable en buscar las cosas de este mundo. Pero ahora tiene la oportunidad, dice, el camino abierto para alcanzar el manto blanco inmaculado, para mantener el carácter de Cristo en la nueva vida. Y ahora va a alcanzar coronas, dice, por salvar almas, un trono de gloria, un honor duradero, una vida eterna. Así que podemos nosotros entregar nuestro corazón y ahora nuestra vida cambia de dirección. Si antes luchábamos, antes nos esforzábamos por las cosas de este mundo, ahora debemos poner esa vida a disposición de Dios para poder avanzar y crecer en el camino angosto. En el Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 505, dice, un ejemplo de Enoc. Debemos saber lo que debemos hacer para ser salvos. Hermanos y hermanas, no debemos flotar a la deriva con la corriente popular. Nuestra obra actual consiste en salir del mundo y prepararnos y separarnos de él. Voy a repetir, nuestra obra actual consiste en salir del mundo y separarnos de él. Esta es la única manera en que podemos andar con Dios, como anduvo Enoc. Así que, ¿cómo es andar con Dios? Necesitamos esa obra actual de salir del mundo y separarnos de él. ¿Y cómo podemos salir del mundo y separarnos de él? Ya hemos aprendido, entregar nuestra vida a Cristo. Y el Espíritu de Dios, la gracia de Dios es poderoso para liberarnos. Por eso necesita la renuncia. Las influencias divinas estaban obrando constantemente con sus esfuerzos humanos de Enoc. Como Enoc somos llamados a tener una fe fuerte, viva y activa. Y esta es la única manera en que podemos ser colaboradores con Dios. Debemos cumplir las condiciones trazadas en la palabra de Dios o morir en nuestros pecados. Si aceptamos a Cristo, ahora seremos colaboradores, dice. Ya no podremos hacer nuestra voluntad, ya no podremos manejar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conducirá.
Debemos cumplir con las condiciones trazadas en la palabra de Dios. ¿Cuántas condiciones estamos estudiando? 12 condiciones. Por motivo de estudio le hemos dividido. Y si no cumplimos, nos falta una condición, o una partecita pequeña, minúscula de una de las condiciones, definitivamente moriremos en nuestros pecados. Dios no puede hacer nada. Dios es un Dios recto, puro. Os digo, en el temor de Dios, que estamos en peligro de vivir como los judíos, destituidos del amor de Dios e ignorantes de su poder, mientras que la resplandeciente luz de la verdad brilla en derredor nuestro. La luz de la justificación por la fe, de la salvación por fe y gracia, la luz de recibir a Cristo como la luz verdadera, ella está brillando para nosotros, dice. Pero si nosotros, dice, descuidamos este tiempo, esta oportunidad, como los judíos descuidaron de recibir a Cristo, estaremos destituidos del amor de Dios, ignorantes de su poder. No podremos tener una vida cristiana con poder, para que ese poder pueda solucionar nuestros problemas de la familia, del trabajo, de la vida y de la vida cristiana. Dios nos cuida. Página 234 nos dice: la misma necesidad es evidente en nuestro mundo de hoy. Son pocos los que aprecian de todo lo que Cristo es para ellos. Si lo hicieran, expresarían el gran amor de María, ofrendarían libremente el ungüento y no lo considerarían un derroche, que nos habla en Mateo 26, 6 al 13. Nada tendrían por demasiado costoso para darlo a Cristo. Ningún acto de abnegación o sacrificio personal les parecería demasiado grande para soportarlo por amor a Cristo. Son pocos, dice, los que realmente renuncian y se unen a Cristo y entregan a Cristo todo, dedican a Cristo, como María. Con todo el dinero que tenía compró el ungüento más costoso que solamente los ricos de ese tiempo podían comprar, y lo destinó para Cristo. Y ese olor grato, ese es el olor grato que llenará el mundo, dice, con el carácter de Cristo. Necesitamos entregar a Cristo todo, dice. Hemos leído ya en San Lucas capítulo 14. Si ustedes, dice, no renuncian a todo lo que poseen, no pueden ser mi discípulo, dijo Jesús. Necesita abnegación, sacrificio personal. En el libro Reavivamientos Modernos, página 60, dice: no tenemos tiempo que perder. No sabemos cuándo ha de terminar nuestro tiempo de prueba. A lo sumo, no podemos contar sino con una vida harto y breve, y no sabemos cuándo la saeta de la muerte nos atravesará el corazón. Tampoco sabemos cuándo tendremos que desprendernos del mundo y de todos sus intereses. La eternidad se extiende ante nosotros. El velo está a punto de descorrerse, unos pocos años más. Y para cada uno de los que ahora se cuentan entre los vivos, se dará por mandato y por terminado. Así que no hay tiempo que perder. Necesitamos aprovechar al máximo este tiempo de gracia, porque no sabemos cuándo, dice, tendremos que desprendernos totalmente del mundo y de sus intereses. Solo Dios puede hacer esa obra, y en cualquier momento nos puede desprender totalmente para estar ya libres, totalmente libres, para dedicarnos a seguir a Cristo, para ser verdaderos cristianos, para trabajar con Cristo en la salvación de las almas. Es obra de Dios en el hombre.
No sabemos, dice el momento, así como José. José no sabía cuándo iba a desprenderse de su familia y del mundo en que vivía. Pero él llegó el día inesperado, cuando él estaba manifestando el amor hacia sus hermanos que le odiaban, que le trataban mal, pero él amaba a sus enemigos, que eran sus hermanos, en su casa. Estaba llevando comida, mantenimiento para sus hermanos. Y fue ese momento en que estaba viviendo el amor, el afecto. El amor hay que compartir, el amor hay que unirse físicamente, ese es el amor. Unión por internet no es amor, es solamente una comunicación. Amor es unirse y compartir lo que uno tiene. Eso estaba haciendo José, pero en ese momento sus hermanos lo vendieron. Y José fue arrancado por Dios, por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, de su familia. Fue liberado de esa vida imposible, de esa vida que le trataban mal a José. Y José no vivía en paz con ese maltrato de sus hermanos. Y ese momento terminó cuando Dios lo arrancó de su familia y Dios lo llevó a Egipto para ser su siervo, para ser testimonio viviente, para llevar el Evangelio, las buenas nuevas, para hacer conocer a un Dios poderoso en Egipto, hasta que Faraón de Egipto le entregó todo Egipto en sus manos. Así Dios arranca, así libera Dios. No sabemos, dice, ¿cuándo tendremos que desprendernos del mundo y de todos sus intereses completamente? Poco a poco Dios nos está desprendiendo si es que nosotros hemos renunciado, si es que hemos presentado la renuncia a Cristo, si le hemos dicho al Señor Jesús todos los días: Señor, estoy dispuesto ya a dejar este mundo, estoy harto, ya aburrido, porque hay problemas, hay obstáculos, hay enemigos. No me da tiempo para orar, para estudiar, no me da tiempo para educar a mis hijos, no me da tiempo para poder visitar a enfermos. Señor, estoy ya cansado de esta carga de este mundo. Estoy dispuesto, Señor, a que me liberes. Entonces Cristo nos liberará gradualmente, o quizás de golpe, no sabemos. A Moisés también lo arrancó de golpe de Egipto, lo llevó al desierto. Así Dios actúa. Es obra de Dios la liberación de la esclavitud del yo y del mundo, de las cargas de este mundo. Esa es la salvación que Dios ha dispuesto. No necesita que el hombre pueda hacer esa obra. No está diciendo: tú tienes que dejar el mundo, tú tienes que liberarte, tú tienes que dejar tu familia, tu trabajo, tu estudio, tú tienes que hacer esa obra con tu fuerza, con tu sabiduría, con tu fuerza. No está diciendo. Eso se llama evangelio pervertido, evangelio legalista, fanático. No. Cristo dice: entrégame a mí tus cargas, preséntame la renuncia a mí. Si tú me dices: estoy dispuesto de todo corazón, yo voy a hacer esa obra, porque así está dispuesto en el plan de salvación, en el nuevo pacto. En el nuevo pacto dice: yo voy a poner, dice, el amor, la ley, a mi espíritu, gracia, mi carácter, todo en tu vida, dice, para que tú tengas poder para desprenderte. Con mi poder te vas a desprender del mundo, dice, no con tu fuerza. Pero el antiguo pacto dice: tú tienes que dejar, tú tienes que desprenderte, tú tienes que vencer el pecado, tú tienes que entrar a la tierra de Canaán, así como los israelitas incrédulos dijeron entonces: vamos a entrar a la tierra de Canaán, y fueron vencidos y regresaron al desierto fracasados.
Cuando el hombre quiere obedecer la ley de Dios, cuando el hombre quiere dejar la ciudad, quiere ir al campo, cuando el hombre quiere cumplir un plan de evangelismo, predicar este evangelio no va a poder, va a fracasar. Así no es la vida cristiana. Es cierto que Dios quiere que dejemos, quiere que prediquemos el evangelio, pero primero es entrega, cumplir los requisitos, aceptar a Cristo, nacer a vida nueva. La fe por la cual vivo, página 361, dice: poned todo sobre su altar del sacrificio, el yo, las propiedades y todo lo que tenéis como un sacrificio vivo. Entrar en la gloria costará la entrega de todo. Haceos tesoros en el cielo. Debéis ser participantes de los sufrimientos de Cristo aquí, en este mundo, si queréis ser participantes de su gloria en el más allá. Más claro que esto no puede haber. Un mensaje más claro no vendrá. Poned todo sobre el altar, el yo, nuestra vida, las propiedades y todo lo que tenemos. ¿Qué significa la palabra todo? Todo es todo, sin reservarse. No seamos como Judas, que no quería entregar su yo. No seamos como Ananías y Zafira, que no querían entregar la venta de toda la propiedad y fracasaron y murieron. No seamos como el joven rico, que no aceptó renunciar a sus bienes y seguir a Cristo, porque no se puede seguir a Cristo y seguir también cuidando sus bienes. En Lugares Celestiales, página 303, dice: todas las cosas son posibles para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. San Marcos 10:27. Así que, como hemos comprendido hasta aquí, que para el hombre carnal, natural, aunque sea el más rico, el más pobre, es difícil desprenderse del mundo. Es difícil dejar estudios, trabajos, profesión, negocios, casas, propiedades, comodidades, cargos. Es difícil, pero para Dios es fácil, posible, dice San Marcos 10:27. Por eso necesitamos entrega, conversión, nuevo nacimiento y recibir en el nuevo nacimiento la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, la imagen de Cristo. Nacer a vida nueva con la ley de amor en el corazón y con el Espíritu de Dios como guía. La verdad puesta en el corazón por el Espíritu de Dios expulsará el amor a las riquezas. El amor a Jesús y el amor al dinero no tienen cabida en el mismo corazón. Ahí está. No puede Jesús morar en el corazón y nosotros seguir afanándonos por el mundo para ganar una miseria, un dinero esclavizado. El Espíritu de Dios, cuando entra al corazón, expulsa el amor a las riquezas. El amor a Dios sobrepasa en tal medida el amor al dinero que el poseedor se desprenderá de sus riquezas y transferirá sus afectos a Dios. Por amor, entonces, se ocupará de socorrer a los necesitados y a sostener la causa de Dios. ¿En qué se va a ocupar el que renunció al dinero, a las riquezas, a las posiciones? Se va a ocupar en socorrer a los necesitados y en predicar el Evangelio. Es su mayor placer prestar la mejor disposición a las cosas del Señor. Considera todo lo que tiene como si fuera suyo y fielmente cumple su deber como administrador de Dios. En esta forma es posible a un hombre rico entrar en el reino de Dios. Así que el hombre rico, ¿en qué se constituye ahora? En administrador. Toda su riqueza ya no es de él, es de Cristo, es de su Padre. Él es administrador. ¿Y en qué tiene que administrarlo? Para salvar almas, para hacer progresar la causa de Cristo, para llevar este Evangelio al mundo. Ese es su mayor placer, dice. Cada día con Dios, 153.
No podemos ser cristianos mientras vivimos para complacernos. Si seguimos al Maestro, debemos entrar por la puerta estrecha de la abnegación. Para muchos de los que profesan piedad, esta puerta de abnegación es demasiado estrecha. Quieren una senda más fácil y están tratando de ascender por otro camino. No quieren seguir en las huellas de nuestro Redentor. A los tales Cristo los llama ladrones y robadores. Toman el nombre de cristianos, que no les corresponde, porque no representan en su vida la vida de Cristo. Invocan los privilegios que pertenecen a los hijos de Dios, en circunstancias que nada tiene que ver con ellos. Viven vidas egoístas sobre la tierra y no hacen la obra que deberían haber hecho en favor de la verdad y la salvación de las almas. Es triste el destino de estas personas que se engañan a sí mismas. Nunca verán el cielo porque no están dispuestos a participar de la vergüenza, el reproche que Jesús sufrió por ellos. Vamos a continuar. Cada día con Dios 153. Ahora vamos a leer en Palabras de Vida del Gran Maestro 221. Muchos pretenden hoy día obedecer los mandamientos de Dios, pero no tienen en sus corazones el amor de Dios que fluye hacia otros. Cristo los llama a unirse con Él en su obra por la salvación del mundo. Pero ellos se contentan diciendo: yo, Señor, voy, pero no van. En vano prometen. Como los israelitas prometieron obedecer la ley en el antiguo pacto y nunca pudieron obedecer perfectamente. No cooperan con los que están realizando el servicio de Dios. Son perezosos, como el hijo infiel. Hacen a Dios promesas falsas al encargarse del solemne pacto de la Iglesia. Se han comprometido a recibir y obedecer la palabra de Dios, a entregarse al servicio de Dios, pero no lo hacen. Profesan ser hijos de Dios, pero en su vida y su carácter niegan su relación con Cristo. No se rinden a la voluntad de Dios. Están viviendo una vida de mentira. No entregan su voluntad, dice. En vano han hecho pacto en la Iglesia por el bautismo y se han comprometido a ser fieles y predicar el Evangelio, pero no lo hacen, dice. Profesan ser hijos de Dios, pero niegan en su carácter. Su vida es una vida de engaño, de mentira. Discurso Maestro de Jesucristo 121. No podemos retener nuestro espíritu egoísta y entrar en el reino de Dios. Si alcanzamos la santidad, será por el renunciamiento al yo y por la aceptación del sentir de Cristo. El orgullo, el egoísmo deben crucificarse. ¿Estamos dispuestos a pagar lo que se requiere de nosotros? ¿Estamos dispuestos a permitir que nuestra voluntad sea puesta en conformidad perfecta con la voluntad de Dios? Mientras no lo estemos, su gracia transformadora no puede manifestarse en nosotros. Mientras no estamos dispuestos a entregar, dice, nuestra voluntad, la gracia de Dios, el Espíritu de Dios no puede empezar el trabajo en nuestra vida. Cristo no puede entrar al corazón. Testimonios Selectos, tomo 4, 157. Estará en constante peligro hasta que comprenda la verdadera fuerza de la voluntad. Puede creer y prometer todas las cosas, pero sus promesas o su fe no tendrán valor hasta que ponga su voluntad de parte de la fe y la acción. Si pelea la batalla de la fe con toda su fuerza de voluntad, vencerá. Testimonios Selectos, tomo 4, página 157, el siguiente párrafo. A usted le toca entregar su voluntad a la voluntad de Jesucristo, y al hacerlo, Dios tomará inmediatamente posesión de su vida y obrará en usted el querer y el hacer su beneplácito. Toda su naturaleza quedará entonces bajo el dominio
del Espíritu Santo, y aún sus pensamientos le estarán sujetos. Usted no puede dominar sus impulsos, sus emociones según lo desee, pero puede dominar la voluntad, puede realizar un cambio completo en su vida. Entregando su voluntad a Cristo, su vida quedará oculta con Cristo en Dios y aliada al poder que está sobre todos los principados y potestades. Obtendrá de Dios fuerza que le mantendrá firme en su fuerza, y una nueva luz, aún la luz de la fe viva, le será posible. Pero su voluntad debe cooperar con la voluntad de Dios, no con la voluntad de asociados, por medio de quienes Satanás está obrando constantemente para entramparle y destruirle. No debemos, dice, si somos cristianos verdaderos, desprendernos de Cristo. Si hacemos la voluntad de los asociados, de amigos, de hermanos, familias, Satanás nos entrampará, dice. Nosotros no podemos dominar nuestra vida, nuestros impulsos, emociones. No podemos, pero sí podemos tomar decisión de entregar nuestra voluntad a Cristo para que Él obre en nosotros. Ministerio Médico, página 206. El Salvador de la raza humana nació de un parentesco humilde. En un mundo inicuo y maldecido por el pecado, creció en la oscuridad de Nazaret, un pueblecito de Galilea. Empezó su trabajo en la pobreza y sin ningún reconocimiento mundano. Así introdujo Dios el Evangelio de una forma completamente diferente de la que muchos consideran posible para proclamar el mismo Evangelio. Al mismo comienzo de la dispensación evangélica, Él enseñó a su iglesia a confiar, no en la posición y esplendor mundanos, sino en el poder de la fe y la obediencia. El favor de Dios está por encima de las riquezas de oro y plata. El poder de su Espíritu es de valor inestimable. Es el ejemplo que Jesús nos dejó. Y para terminar, vamos a leer en el libro En Lugares Celestiales, página 173. Y Testimonios Selectos, tomo 4, 157. ¿Qué acontecerá si nosotros aún postergamos o nos resistimos? Satanás está tratando de imbuir con su espíritu a cada alma que no está conectada con Cristo. Y cada alma que rehúsa relacionarse con Jesucristo será puesta en conexión con el enemigo de Cristo. Si nosotros no entregamos nuestra voluntad y por fe no nos conectamos con Cristo y no andamos con Cristo, entonces Satanás dice, nos utilizará, nos llenará de su mal espíritu y así seguirá llevándonos de mal en peor, y cuando las crisis en este mundo se compliquen, las angustias, entonces Satanás, ¿qué hará? No podrá librarnos, no podrá salvarnos, porque Satanás es un enemigo ya perdido. Y sigue diciendo, estará en constante peligro su vida hasta que comprenda la verdadera fuerza de la voluntad. Puede creer, puede prometer todas las cosas, pero sus promesas y su fe no tendrán valor. Hasta que ponga su voluntad de parte de la fe y la acción, si pelea la batalla de la fe con toda su fuerza de voluntad, vencerá. Así que entonces necesitamos comprender este mensaje de la entrega de la voluntad, entrega del yo para que pueda morir, entrega de la mente carnal, entrega del corazón, entrega de la vida entera, humana, pecaminosa, unir nuestra humanidad con la divinidad, para vivir en naturaleza divina, para vivir en el hombre espiritual, creado, dice, a imagen
y semejanza de su Creador. Eso es lo que dice Efesios 2, 8 al 11. Sois salvos, dice, por fe y gracia, para ser justificados, para ser creados, dice, de nuevo, para buenas obras. Dios es creador, Cristo es creador, el Espíritu Santo es creador. Si aceptamos esta salvación, conociendo estas condiciones, entonces Dios va a crear un nuevo hombre, una nueva vida dentro de nosotros. Para eso quiere unir la naturaleza humana con la divina. Que Dios pueda bendecir su palabra para que nosotros, por la gracia de Dios, cada día podamos comprender más y cada día tomar las decisiones correctas. Porque nosotros humanamente, nuestro cuerpo físico está enfermo, malogrado. Nuestra mente también está malogrado por el egoísmo, por el pecado. Vivimos de miedo, en estrés, y no tenemos vida espiritual. Lo único que tenemos es la fe. Dios ha impartido una porción de fe a todos en este mundo. Es como la semilla. Ha puesto la semilla de fe en nosotros. Podemos nosotros ahora cultivar esa fe por el estudio de la palabra de Dios. Y todavía dice, a pesar que nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestra razón, imaginación y juicio están malogrados, pero sí podemos todavía utilizar nuestra voluntad para tomar una decisión de renunciar a nuestra vida y entregar nuestra voluntad a Cristo. Es como cuando un ser humano en este mundo, cuando tiene un aparato, un artefacto, cualquier cosa que la ciencia ha inventado, puede ser un celular, una computadora, un vehículo, o las madres, las señoras pueden tener una licuadora malogrado, un extractor malogrado, una lavadora malogrado, una cocina malogrado, todo malogrado. ¿Qué hay que hacer? Hay que entregarlo al experto que pueda solucionar. Así necesitamos entregar nuestra vida, entregar nuestra voluntad a Cristo, que es creador y que es redentor. Con su muerte nos ha comprado, nos ha rescatado. Entregar nuestra vida tal como estamos, con todos nuestros problemas, con todos nuestros defectos de carácter, con todas nuestras preocupaciones. Todo, dice, sin reservarnos nada, para que Cristo de vuelta nos dé una vida nueva, con una mente nueva, un corazón nuevo, lleno de amor, lleno del Espíritu Santo, con una voluntad santificada, con una razón puro, limpio, con una conciencia despierto para escuchar la voz del Espíritu Santo y con una imaginación, una mente limpia para imaginarnos correctamente y así vivir una vida dependiente del Espíritu Santo, pero siempre en libertad de decidir si bien hacemos la voluntad de Dios o no la hacemos. Siempre el ser humano estará libre. El nuevo hombre, el cristiano, la nueva criatura siempre tendrá la libertad de tomar la decisión, servir a Dios, aceptar a Dios, hacer la voluntad, obedecer o no obedecer. Que Dios bendiga su palabra. En el próximo estudio pasaremos a la condición número 11, justificación por la fe, perdón y salvación. ¿Cómo podemos aceptar a ser justificados por fe? ¿Cómo podemos aceptar el perdón de Dios ya dado? ¿Y cómo aceptar la salvación, recibir la salvación por fe y gracia y comenzar a vivir una vida de salvación? Gracias por vuestra atención. Amén.